importantes compañeros académicos y una compañera de alta experiencia concreta, vivida en todo un amplio proceso de lucha social y sindical, nosotros creo que tendremos un importante evento en desarrollo. Le quiero entonces de inmediato pasar la palabra al compañero Juan Núñez, quien estará introduciendo este importante foro académico. Compañero Juan Núñez, le recibimos igual con un aplauso por lo que están presentes. Buenos días. Buenos días, compañeros y compañeras, profesores y profesoras de todo el territorio nacional que en este momento nos acompañan a través de la plataforma Zoom, igual que por YouTube, a las compañeras y compañeros que nos honran con su presencia en esta mañana en este local de la Asociación Dominicana de Profesores, su instituto de formación sindical y pedagógica, a nuestros principales oradores de esta importantísima jornada que realizaremos durante esta mañana, tal y como expresó el compañero Rafael Félix, que es nuestro encargado de formación y educación sindical y pedagógica. Se trata de una continuidad, de una continuación de una iniciativa que ha tomado nuestra corriente magisterial Juan Pablo Duarte, que nace precisamente con ella misma desde el 28 de octubre de 1989 y es de mantener en alto todo el proceso formativo de orientación, acompañando a nuestros maestros y maestras. En esta ocasión, decimos que en el marco de este encuentro, que le hemos denominado de ideas, la educación en debate, la corriente magisterial Juan Pablo Duarte realiza el segundo foro académico bajo la denominación Impacto del teletrabajo en época de pandemia, el cual se inserta ante una realidad sin precedentes en la historia de la humanidad. La COVID-19 no ha sido ni es un juego. Al cumplir un año en este mes y actuando agresivamente, nos dice claramente que la pandemia nos ha dado duro a toda la humanidad. Pertinente es el momento para que rindamos honores y homenaje de lugar a las 3.159 dominicanos y dominicanas que han fallecido, y de manera especial a los más de 50 profesores y profesoras, tanto activos como jubilados y pensionados, de la educación preuniversitaria, solo de la educación preuniversitaria, que nos han dejado en esta crisis sanitaria.
Al cumplir un año, es tiempo suficiente para pasar balance de las experiencias que nos deja el azote de la pandemia. Y entre los aspectos a destacar está la profundización del teletrabajo y con él la sobreexplotación que éste ha venido a significar para los maestros y maestras, para todos los trabajadores y trabajadoras en sentido general, pero de manera muy particular, decimos nosotros, para los y las docentes de nuestro país. El teletrabajo ha traído consigo una sobrecarga de labores y reducción real de los salarios, ya que el consumo de alimentos y energía eléctrica es mayor en los hogares que antes de la pandemia. Eso no hay lugar a duda. Peor aún, el teletrabajo ha profundizado el deterioro de la salud mental entre nuestros docentes, pues el estrés al que están sometidos es insoportable. Es por eso que corresponde tener un seguro médico que ofrezca las mejores atenciones posibles y que las autoridades entiendan que el salario docente debe ser compensado con un incentivo transitorio que nosotros decimos, la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, que no debe ser mínimo a 5,000 pesos mensuales, que sirva para subsanar en algo los acelerados gastos que se están incurriendo fruto de esta crisis que padecemos, no solo los dominicanos y dominicanas, sino todos los seres humanos del planeta. Un elemento que contribuye a ofrecer confianza, seguridad y bajar un poco el estrés, debemos reconocerlo públicamente, es lo de la vacunación. Los maestros y maestras, tanto activos como jubilados y pensionados, ameritan ser cubiertos por la vacuna en todo el territorio nacional. Más cuando se está hablando de un retorno gradual a las aulas en este periodo escolar desde las autoridades. En ese sentido, nosotros estimamos que este foro sobre el teletrabajo, compañeros, compañeras, amigos y amigas, es sumamente importante porque viene a ser un aporte de orientación, pero a la vez de fijación de postura frente a lo que hemos venido padeciendo todos los trabajadores y trabajadoras y de manera puntual los y las docentes de todo el planeta y de la República Dominicana en particular. De manera que bienvenidos y bienvenidas, y de inmediato nosotros queremos que la compañera Eulogia Familia, quien fue diputada, quien fue presidenta de la Confederación de Trabajadores Unitarias, justamente en un periodo en que yo también estuve acompañándola en esa gestión y que ha mantenido toda una trayectoria de firmeza, de coherencia en defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, sea la primera que intervenga con un tema tan
sensible como este que vamos a abordar en esta mañana. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, buenos días. Agradezco a la corriente magisterial Juan Pablo Duarte esta invitación, reconociendo que la corriente magisterial Juan Pablo Duarte es una corriente que siempre está actualizándose en su lucha tanto sindical como social, y que se innova, que se renova, y es una gran oportunidad para tener una conversación sobre temas tan actualizados como es este de la era digital en el trabajo. Nuestra solidaridad con la ABT, con los maestros y maestras y su familia, porque han perdido en esta pandemia familiares. Igualmente saludamos también que el Magisterio Nacional ha sido el grupo de trabajadores y trabajadoras que ha comenzado como grupo a dar la parte inicial de lo que es el teletrabajo en República Dominicana ya de manera formal. El teletrabajo se venía realizando en el país. Lo que pasa es que estaba más enfocado a los trabajadores informales de manera independiente, especialmente los profesionales que trabajaban de manera independiente. Y el teletrabajo no es más que un trabajo que se realiza a través de la tecnología, de la comunicación, de la información, ya sea parcial, ya sea total, o ya sea por contrato definido o indefinido, pero es igual que el trabajo que se realiza presencial, las condiciones. Pero la diferencia es el empleo de la tecnología en este caso. Volviendo a este trabajo en la pandemia, es cuando nosotros vemos que esa necesidad comienza a surgir de que hay que realizar el trabajo, pero ya a distancia. Y entonces comienza el trabajo a adquirir formalidad. Pero no quiere decir que esa formalidad todavía incide de manera importante en nuestro país. Porque ha sido tan apresurada la forma en que se ha tenido que trabajar que muchos elementos se han quedado sueltos. Se ha pensado en el trabajo desde el hogar. Pero el teletrabajo no solo se realiza desde el hogar. El teletrabajo se puede realizar desde otros espacios que no en el hogar. Lo que pasa es que ahora, por el confinamiento, lógicamente, estamos viendo esa necesidad que es desde el hogar. Y desde luego, ¿qué conlleva el trabajo desde el hogar con el trabajo también que hay que compartir el trabajo con las tareas del hogar? Surgen muchas tensiones en el hogar. Está la cuestión de que hay que atender a los niños, a veces las tensiones que hay en la pareja. Nosotros sabemos que en nuestro país, en los hogares también tienen mucha violencia. Y que todo esto a la hora de realizar la labor de teletrabajo se convierte en una situación de tensión frente a los teletrabajadores o teletrabajadoras. La resolución del Ministerio de Trabajo, la 23 del 2020,
reconoce, define al trabajador como teletrabajador o trabajadora. Pero también tenemos que decir que el empleador es teleempleador, porque el empleador no está haciendo tampoco el trabajo desde su función, desde la empresa presencial, lo está haciendo también con una supervisión teledirigida. Entonces, en este caso, cuando el trabajador o la trabajadora está en la casa, está todavía el descontrol de la jornada de trabajo. Todavía no se han creado los mecanismos necesarios para controlar la jornada de trabajo. Y la incorporación necesaria de compartir, que en este país no existe la política de cuidado, una política de cuidado definida que comparta las responsabilidades del trabajo con las responsabilidades del hogar. Al no existir esa política, ya sea hombre, sea mujer, pero fundamentalmente las mujeres en el hogar, entonces están expuestas a que y en medio del trabajo hacer tareas del hogar, a que la interrumpan mientras trabaja, porque una necesidad que surge en la familia de cuidado o de alimentación, a que, como dijo en la introducción al compañero Juan Núñez, tienen que preparar alimentos, consumir más en ese proceso. Hay que consumir más energía, y en este país, donde sabemos que hay apagones constantes, también está el asunto de la energía alterna, ya sea una planta eléctrica o ya sea un inversor. Pero ese costo lo están asumiendo los empleadores. Esas son cosas que tienen que quedar claras, más que el servicio del Internet. Están los empleadores asumiendo eso porque yo estoy pagando mi Internet de buena primera. La necesidad obliga a que haga teletrabajo, entonces estoy conectando desde mi Internet el trabajo de una empresa. ¿Está el empleador asumiendo ese costo? La resolución dice que sí, pero aquí sabemos muy bien. Aquí las resoluciones y las leyes dicen una cosa y la práctica es otra, sobre todo cuando tenemos que ver desde el sector empresarial. Y los trabajadores que trabajan laboran en las áreas de teletrabajo en este momento, la queja que más recibimos es que ni le proveen ni computadora o la herramienta digital que sea, los software, lo que sea, no son los empleadores que le están haciendo, simplemente usted se va a su casa y desde su casa usted va a trabajar con la empresa. Pero la energía, el internet, la cuestión del aire acondicionado es un clima caluroso. Y si usted va a trabajar desde su casa, debía tener también asumir el costo del consumo de aire acondicionado. Porque para trabajar 8 horas con mucho calor no es una cuestión fácil. Entonces, todo este espacio de toda esta necesidad de condiciones laborales hay que tomarlo en consideración como los costos, fundamentalmente los costos económicos. Y yo le voy a decir una cosa, a los empleadores no les gustó mucho la resolución de trabajo, porque precisamente se trata de costos ahí. Y a los empleadores lo que menos les gusta es cargar con costos. Entonces, no es lo mismo para un empleador el costo desde su grupo dirigir un aire acondicionado para un grupo que dirigir para un aire acondicionado individual en un hogar, el costo, o pagar la electricidad individual por el consumo fuera del trabajo, que pagarla cuando el consumo general dentro de la empresa. Entonces, todo esto se vuelve dilema. Además de que la resolución de trabajo también reconoce el derecho de los sindicatos de que se sindicalicen los trabajadores y trabajadoras y la negociación colectiva. Pero el teletrabajo también, dentro de lo que es este enfoque general y este avance que se va generando, también tiene otras amenazas. El riesgo que tenemos es que volvamos a los tiempos de trabajo infantil, que como se trabaja desde el hogar, y todos sabemos que ahora mismo, por ejemplo, en la cuestión de los pedidos online,
del comercio online, ya se están empleando agentes que son menores de edad. Entonces, esto también es otra práctica del teletrabajo que puede ser perjudicial dentro de la convivencia entre trabajo, esa relación entre el trabajo teledirigido y el trabajo presencial. Ahora bien, el teletrabajo, a menos que se haya hecho un contrato anterior que obligue que se haga un trabajo de manera distante, el trabajador también puede volver a hacer su trabajo presencial y tienen que estar de acuerdo empleador y trabajador. Pero cuando un trabajador dice, no, yo no voy a hacer el trabajo presencial, teledigital, yo voy a hacerlo presencial, y el empleador dice, no, usted tiene que hacerlo teledirigido. ¿Ustedes creen que el trabajador va a tener la oportunidad o la trabajadora de decidir? Bueno, se va al Ministerio del Trabajo, pero sabemos lo que regularmente pasa con esto. Ahora también está la situación de salud y seguridad en el trabajo. La permanencia de largo tiempo en una jornada de trabajo dirigida desde una computadora, señores, no es lo mismo que tú estar trabajando dentro del ambiente de tu empleo. 8 o 9 horas pegado de una computadora, aún con una hora de descanso, es algo bastante cansón y fastidioso. Y ahora que uno está en esa práctica del teletrabajo, uno se da cuenta de lo fastidioso que resulta. Para mí me crea ansiedad durar 4 horas en una conversación, en una reunión. Llega un momento en que siento ansiedad, pero también la posición del cuerpo. Tengo la silla adecuada para el trabajo, para permanecer ese tiempo sentada. Tengo las condiciones ambientales adecuadas, en que no haya ruido, y vuelvo al punto del aire acondicionado. Para hacer teletrabajo regularmente se necesita estar en un lugar apartado y mejor todavía si es encerrado. Pero si no hay aire acondicionado, puede estar encerrado. Entonces, también está la cuestión en el teletrabajo, de la salud y la seguridad en el trabajo, también del ambiente visual, la protección visual. Está la seguridad de que tus ojos van a estar lo suficientemente protegidos mientras tú estás trabajando en esto. En fin, que se pueden derivar enfermedades y que te lleguen mensajes. El acceso también de los empleadores a tu vida privada, si te interrumpen o no tu vida privada mientras estás trabajando en el lugar, en tu parte que tiene que ver si es residencial, porque si no es residencial, pero en la parte residencial, por ejemplo, la misma resolución de trabajo establece que hay que respetar el artículo 44 de la Constitución sobre la inviolabilidad del hogar, pero hay que ver qué tan en serio se cumple eso, si se van a meter en lo que es tu relación dentro de la familia mientras está en el trabajo. El magisterio, que ha tenido la oportunidad de hacer más o menos la práctica de teletrabajo ahora, pero que yo sepa, quizá no lo he leído todo, la compañera que me pueda informar mejor, pero que yo sepa, la planificación del Ministerio de Educación no contiene la parte de la convalidación de los cuidados en el trabajo, mientras se está dando en el magisterio. Ahora, por ejemplo, pudieran ser endosados, por ejemplo, donde los sistemas de seguridad social funcionan bien, los cuidados son un costo de la seguridad social. En este caso, yo no conozco si para el profesorado hay asistencia en términos de lo que son los cuidados en el marco del teletrabajo que realizan. Y también está en esto del teletrabajo, sí, las violaciones de los contratos de los trabajadores y trabajadoras se dan en términos de la jornada extra.
Yo puedo tener como trabajadora un contrato por 8 horas de trabajo, pero digamos que el trabajo no lo concluye en 8 horas. Entonces, el empleador sí entiende que yo lo debía hacer en 8 horas, pero yo no lo pude hacer en 8 horas y tengo que seguir con la hora extra. El empleador va a asumir esa hora extra que yo tengo que trabajar. Es algo complejo, estamos comenzando y la pandemia nos lo impuso, pero hay todavía demasiadas cosas sueltas las que tenemos que rescatar en términos de lo que es la formación y el proceso de construcción del teletrabajo. Antes del teletrabajo teníamos el trabajo digital, el trabajo en plataforma que se venía realizando y la automatización del trabajo. Recuerden bien, por ejemplo, las empresas, sobre todo el sector financiero que comenzó, pero ya también muchas instituciones públicas desplazaron a los trabajadores y trabajadoras por la máquina, que es parte del trabajo digital. Ahora, hoy en día también está ocurriendo que con el teletrabajo se están desplazando muchas personas del empleo, porque los empleadores con el teletrabajo necesitan menos personas para realizar la labor que con el trabajo presencial. Y es una cuestión, ya usted, un empleado de una contabilidad, contable, auxiliar de contabilidad, en fin, están reduciendo en algunas empresas los auxiliares de contabilidad y el contable lo hace todo, porque entiende que desde el manejo del teletrabajo puede una persona hacer y así pretende hacer la labor y así pretenden reducir el costo en términos de pago de personal y prestaciones laborales. Lo otro es que la tendencia es, en el teletrabajo, independientemente de las leyes y las resoluciones que se hagan, la tendencia es a informalizar el trabajo cuando se trata de este tipo de empleo. Y si el movimiento sindical y social no se pone en alerta dentro de cuando se rehabiliten las actividades, vamos a ver. Cuando todo esté el proceso laboral integrado, vamos a ver cómo va a ocurrir el desplazamiento de muchos trabajadores y trabajadoras y cómo la informalidad va a ir creciendo, porque los empleadores van a hacer contratos cortos, por poco tiempo, van a hacer los contratos por jornada, en fin, van a hacer una serie de aplicaciones y que el sindicato tiene la obligación de evitar que esto pase, porque de lo contrario, los sistemas de seguridad social de este país, el sistema de seguridad social es malo, después va a ser peor porque no va a tener sostenibilidad. Y el teletrabajo también, a quien más afecta es a los jóvenes. Son fuerzas determinantes en la producción y son los que tienen más acceso a la tecnología. Y en la formación son los que están recibiendo la formación. Entonces, la juventud está en un riesgo con el teletrabajo. Y no es que yo estoy en contra del teletrabajo. No es que yo estoy en contra de los avances tecnológicos. En un tiempo, el trabajo va a ser digital. Vamos a tener todo robotizado como va el mundo. Y la globalización, las cosas van a estar robotizadas, automatizadas y todas esas cosas. La cuestión es que cómo se está haciendo este trabajo y cómo se está implementando en nuestro país. Y los más preocupados deberían ser los gobiernos de que el teletrabajo y que la economía digital no afecte los derechos de los trabajadores y especialmente los de la seguridad social. Porque los sistemas se caen si seguimos en ese proceso de que un trabajador o trabajadora trabaja de manera informal y yo no lo voy a inscribir en la seguridad social porque, bueno, está trabajando desde su casa y es un trabajador o trabajadora independiente. Por eso, en el sistema de seguridad social aquí, la mayoría de profesionales que trabajan independientes tenían que pagar su seguridad social
total para poder valerse de esas cuestiones virtuales, para poder estar en la seguridad social y recibir seguro de salud, por la simple razón, o pensión, por la simple razón de que los empleadores no asumen los costos de la seguridad social. Entonces, en el teletrabajo tenemos también que considerar que el consumo fundamental que se da en la casa, al realizar también las labores hay que tener en cuenta las labores de higiene del lugar donde se está trabajando, porque se supone que no puede ser en un ambiente tampoco no presentable para que se pueda trabajar mejor. Pero cuando hablamos del costo económico en el hogar, el teletrabajo tiene consumo de agua, más consumo de agua, tiene más consumo de café, tiene más consumo de un alimento porque hay que picar entre tarea y tarea. Y entonces todo ese consumo está hoy en día cargándose al trabajador. Todo ese costo. Y eso entonces, ¿qué es lo que hace? Que reduce los salarios. El poder adquisitivo de los salarios se va reduciendo en la medida que se consume más y el costo de la vida también se está subiendo. En fin, que el teletrabajo es una gran oportunidad, pero también en donde no se ha organizado, en donde no se ha establecido política pública, esto es un gran riesgo. Nuestro país tiene mucho déficit de establecer políticas públicas sociales de acompañamiento a las soluciones de los trabajadores y las trabajadoras. La política de salud, la política... Este es un país pobre en asistencia, en salud y seguridad en el trabajo. Este es un país donde la gente no tiene idea de lo necesaria y la importancia que es la salud y la seguridad en el trabajo. Y no, cuando hablamos de la salud y la seguridad, no estamos hablando solo del trabajo de la empresa o del trabajo de una entidad, estamos hablando también hasta del trabajo de la casa. Nosotros no tenemos previsiones en el trabajo ni siquiera del hogar, en el uso de los detergentes, en los riesgos de accidentes en la casa, en el uso de determinadas sustancias, cualquiera, que puede ser la vida a la salud. Y vean nada más, cada vez que aquí ocurre un incendio en una empresa, como hay muertos, porque no hay los elementos de escape, no hay los elementos tampoco de protección en términos de apagar un incendio o el humo. Y todo esto en el teletrabajo son las condiciones necesarias que deben incorporadas. Y aquí está el convenio 187 de la OIT, además que hay un reglamento de salud y seguridad en el trabajo. El convenio 187 de la OIT es ratificado desde hace como 4 años, no ha sido aplicado, que es el marco promocional para la salud y la seguridad en el trabajo, no ha sido aplicado porque los empleadores se oponen a su aplicación. Y ustedes dirán, pero bueno, la salud y la seguridad en el trabajo, eso es el sistema de seguridad social que tiene que ver con eso. Es así, pero a los empleadores parece que no les gusta que sepan que en sus empresas pasan cosas. Y por eso, hace un tiempo, en la cuestión de riesgo, cuando existía riesgos laborales del seguro, veíamos que se acumulaba mucho dinero, pero ocurrían muchos accidentes de trabajo y riesgos. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, los empleadores no querían que se supiera que sus empresas había situaciones de siniestralidad y preferían asumir los costos y atención de un trabajador accidentado a que fuese reportado a la seguridad social. Es un asunto de imagen también, pero es un asunto de imagen al que ellos cuidan y que nosotros también debíamos presionar por eso. Entonces, en el teletrabajo todos esos riesgos están presentes. Otra cosa que tiene importante el teletrabajo y la reglamentación es que tiene que ser libre, usted no lo pueden obligar, pero lo obligan. Yo no voy a decir que no lo obligan. Debía ser libre el acuerdo si va a ser el teletrabajo o presencial, pero no lo es. Obligan a los trabajadores a hacerlo, aún en la conveniencia de la empresa, no solo por la pandemia, sino por conveniencia de la empresa.
Para los sindicatos, ¿qué desafío es esto? Es un desafío muy grande porque si los trabajadores lo mandan a cada uno para su casa y nosotros no hacemos conexión con los hogares de los trabajadores, nosotros vamos a tener ya, no vamos a tener sindicatos, porque la gente no va a estar pidiendo porque la distancia, la ocupación y el no involucrarnos en contacto social, porque los sindicatos surgen precisamente de esa relación social en el trabajo que hay entre trabajadores. Desconectados. Entonces, eso debilita al sindicato si no tenemos una estrategia para organizar y acercarnos a los trabajadores. Ahora, el sindicato tiene que saber dónde está cada trabajador, dónde vive. Y ya hay organizaciones internacionales que están promoviendo la sindicalización por los barrios. O sea, en lugar, si a usted lo manda para la empresa y la empresa todo el personal lo distribuye en diferentes residencias para hacer su trabajo, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para organizar el sindicato? Organiza el sindicato y la familia. Y yo creo que eso, más que desvirtuar el sindicato, lo fortalece, porque ahí podemos también atrapar que la familia sea parte del sindicato y sea defensora del sindicato en la lucha social. Entonces, es una cuestión de habilidades, de aprendizaje, porque el distanciamiento entre trabajadores desconecta lo que son los intereses naturales de clase que tienen los trabajadores y solo se centran en el aparato y se vuelven máquinas mecánicas con el aparato. Pero si el sindicato tiene una política de hacer contacto con el trabajador, de hacer reuniones con el trabajador y vincularlo con su familia y orientarlo también sobre las responsabilidades que debe asumir la familia, mientras organiza, mientras el trabajador o la trabajadora labora, eso contribuye a ir unificando y a mantener el sindicato. Digamos que tendremos que ir ahora a los sindicatos más que de empresa, a los sindicatos o profesionales o a los sindicatos de oficio. Aunque el código aquí lo reconoce, pero los sindicatos de oficio han sido en el pasado ignorados desde el Ministerio de Trabajo, pero hay que retomar eso del pasado, hay que tomar aquellas cosas que son importantes. Y desde luego la negociación colectiva hay que hacerla por rama de la actividad. Hay que hacer una negociación colectiva por la rama de la educación, los trabajadores de la educación, los trabajadores de la salud, los trabajadores de zona franca, los trabajadores de, digamos, del turismo, de la hotelería. Hay que hacerlo por rama de la actividad. Esa ya la negociación colectiva entre una empresa y el sindicato no es lo conveniente si queremos preservar derechos. Y eso que tiene, si se da una reforma laboral, aquí el movimiento sindical tiene que reconocer esa parte de la sindicalización por rama de la actividad y la negociación colectiva también por rama de la actividad. Y hay que transversalizar el teletrabajo porque eso tiene cara de género, eso tiene cara de mujer. Hay que transversalizar el teletrabajo con las necesidades de la mujer, el rechazo de la discriminación, la cuestión de la necesidad del trabajo, de la conciliación del trabajo y familia. Yo estoy segura que en Cuba, al realizar el teletrabajo, no han tenido muchos problemas con la conciliación o la corresponsabilidad familiar. ¿Por qué? Bueno, porque en el sistema de seguridad social de Cuba me informaron, según allá los compañeros de la CNC, la seguridad social les reconoce a la madre un tiempo más allá de lo que es el proceso de maternidad, le reconoce un tiempo si se quiere quedar en el hogar cuidando a la cría que haya tenido. Y eso me decían ellos, para nosotros es más importante que la madre atienda a sus hijos que tener que tener una estancia infantil, porque el calor de la madre, la atención de la madre contribuye a hacer un desarrollo mejor de los niños y niñas. Entonces, al momento de hablar de conciliación y trabajo y familia, que no es solo maternidad, pero hay una política de
contribuir con la responsabilidad y la orientación también entre parejas, que la responsabilidad del hogar la deben asumir las dos partes. Nosotros tenemos en la resolución, me estoy pasando, me avisa, en la resolución del comité de reglamento, perdón, de trabajo, hay una declaración que reconoce el equilibrio entre trabajo y familia, pero no importa la declaración. No hacemos una declaración, no importa que tengamos una declaración si no hay una política. Lo importante es definir la política. Y nosotros también aquí estamos promoviendo el movimiento sindical, la ratificación del convenio 156 de la OIT, y ya hasta el Tribunal Constitucional falló de que no choca con la constitucionalidad de la República para que fuera mandado al Congreso. Y este convenio tiene que ver con las recomendaciones que hace sobre la necesidad de conciliar o la corresponsabilidad entre el trabajo y la familia, que los sistemas de seguridad social tienen que asistir a la familia en términos de las necesidades de cuidado que hay en la familia mientras las personas trabajan, y que la misma debe ser compartida tanto por el hombre como por la mujer o por los adultos mayores que trabajan en la casa. Toda estos componentes, y en Europa se está trabajando esto mucho precisamente después de la pandemia, que se ha visto la necesidad de que los cuidados sean priorizados. Las maestras y los maestros trabajan aquí en los cuidados, no lo saben. Son educadores, pero trabajan en los cuidados porque cuidan a los alumnos, pero a ustedes les pagan, no es por cuidado, a ustedes les pagan solo como educadores, pero la parte de los cuidados no se la pagan, no se la compensan. Esa es una paga que hay que hacer también, un salario más mejor, porque hacen dos labores, cuidado y educadores. La salud. Las enfermeras son cuidadoras y asistentes de la salud, pero le pagan por asistente de la salud, pero no le pagan por cuidadora. O sea, el trabajo debía ser mejor remunerado porque hay que reconocerle dos condiciones. Las personas que trabajan en alimentación también son cuidadoras, porque tienen que tener el cuidado de elaborar alimentos, procesarlo bien, y el cuidado de servirlo y que no afecte la salud. También esa gente es cuidadora. Y así en la seguridad social son cuidadoras las trabajadoras domésticas, son cuidadores los que cuidan envejecientes, son las mujeres que por sí somos cuidadoras desde que nacemos, porque en la casa lo primero que nos enseñan es a cuidar en el hogar, la higiene, a cuidar a las personas mayores, a cuidar a los que son más niños, en fin. El fin es que la política de cuidado ahora puede adquirir importancia, partiendo también de que el teletrabajo tiene que tener una composición de cuidado. Y esa composición de cuidado es fortaleciendo los sistemas de seguridad social, por ejemplo, que tienen que incluir los permisos. El sistema de seguridad social tiene que, en la casa, si usted es teletrabajadora y tiene a sus niños en la casa, el sistema de seguridad social tiene que proveerle a alguien que le cuide a los niños en la casa, las maestras. Ahora que tienen que trabajar en medio de la pandemia, teletrabajo, y maestros debían tener que el sistema de seguridad social magisterial también le cubra lo que son los cuidados mientras están en la jornada de educación, dando formación en los cuidados del hogar, los que tienen hijos. Entonces, es todo un compendio, donde aquí hemos improvisado ciertamente, hay pasos que pueden ser positivos, pero todavía falta mucho para que hayan condiciones laborales justas en el marco del teletrabajo. Hay demasiado riesgo contra el sindicato, mucha amenaza en la negociación colectiva y amenaza, y en las condiciones económicas en que se realiza el teletrabajo hay amenaza, hay mucho riesgo, y también en las condiciones de jornada, de tiempo, en fin, que se puede volver un trabajo tenso
si no intervienen factores de política pública y económica que mejoren las condiciones de trabajo en esta labor. Así que llego hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Yo diría que estamos haciendo un buen inicio del debate de un tema grueso y que lo vamos a tener en lo adelante. El tema del teletrabajo en el mundo educativo no finaliza con la pandemia no finaliza ahora tampoco. A mí me suena que ese es un dato de la realidad que nosotros tenemos necesariamente que abordar. Creo que Juan Pablo Duarte con este evento hace un aporte, una reflexión. La intervención de Eulogia yo creo que nos dice el mundo que representa y todos los desafíos que implica. Y todo lo que tenemos necesariamente que analizar y que estudiar, yo diría con mucho mayor profundidad. Y San Juan notó que algunos aspectos estudiarlo, de cómo está pasando en el magisterio, cuáles impactos tiene, cuáles costos tiene realmente. Yo creo que, digamos que por parte de los desafíos que nosotros tenemos en estos meses por venir. Le quiero entonces dar paso, ya el profesor está, Juan. Sí. Ok, entonces le quiero dar paso al profesor Ángel Villanueva, que estará acompañándonos también. Ángel Villanueva, que estará acompañando. Oye, qué equivocación la mía, Juan. Ángel Villanueva, que estará acompañándonos también en una intervención vía Zoom. Por tanto, Juan, si podemos darle paso a Ángel. Pedirle también a quienes nos están acompañando desde sus distintos lugares que quieran hacer algún tipo de pregunta, pueden hacerlo, Juan, en la plataforma. Sí. Pueden hacerlo a través de la plataforma, igual que los compañeros que están aquí presentes. En el chat de Zoom pueden perfectamente estar comunicando con nosotros. Luego de la intervención del profesor Ángel Villanueva, estaremos recogiendo las preguntas para que tanto Eulogia Familia como ella puedan compartir con nosotros. Le paso entonces la intervención al profesor Ángel Villanueva. Desde aquí yo le pido que recibamos al profesor con un aplauso. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien para confirmar? Muy bien, muchísimas gracias a la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, en la persona de ustedes, por invitarme a esta importante que se marca dentro del contexto actual y que demuestra que la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, digamos, está consona con las preocupaciones del profesorado dominicano y de los trabajadores en general en un contexto tan complejo como una pandemia, ¿no? Que tiende a ocurrir por lo menos cada 100 años. Por eso les felicito, le felicito también a la profesora que me antecedió, hizo una brillante exposición. Coincido con los puntos que ella trató y por ende voy a hacer un poco más breve para remarcar las cuestiones que considero que deberíamos de retener para empezar el debate. Universitario, yo soy profesor de la UAS, para que me conozcan un poco, no escuché al principio por un problema técnico la introducción, imagino que nos han presentado. Sin embargo, tengo una especial sensibilidad por la clase magisterial, porque soy hijo de una educadora de más de 40 años, que de hecho es la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Tecnológica de Cibao Oriental, aquí en la ciudad de Cotuí, y me he criado entre libros de educación, por eso opté por ser profesora a nivel universitario, es decir, que compartimos la misma pasión y, si se quiere, las mismas preocupaciones por este tipo de temas. Entonces, quisiera hacer unas cuantas reflexiones, enfocándolo un poco para justamente conectar con lo que decía la profesora, enfocándolo un poco al contexto internacional y al contexto de derechos en cuanto al teletrabajo, ¿no? Es algo que el gremio es importante
importante que conozca porque van también que realizar algunas exigencias si fuera de lugar. Nosotros nos encontramos en un contexto de pandemia, como señalaba la maestra, el 11 de marzo, justamente en unos 4 días se cumple un año, la Organización Mundial de la Salud declaró el nuevo brote de coronavirus como una pandemia e instó a todos los gobiernos a enfrentar este problema con seriedad y medidas drásticas. Se asumió el confinamiento como una medida drástica para detener una pandemia, detener un virus para el cual no teníamos anticuerpos que garantizaran nuestra salud, o por lo menos el sistema inmunológico lo enfrentara con éxito. Digamos que estábamos obligados a confinarnos. Y se inició un experimento de teletrabajo masivo, el experimento de teletrabajo masivo más extenso en la historia. Porque como veremos más adelante, y como señaló la profesora, teletrabajo hemos tenido en cierta forma en algunos oficios, en algunas profesiones más que otros, sobre todo por la erupción en la comunicación, pero no habíamos tenido un experimento, si se quiere llamárselo así, de teletrabajo tan masivo y tan toda la historia de la humanidad. Ya decía que en 4 días cumplimos justamente 365 días de haberse declarado la pandemia y de haberse instado por tomarse estas medidas. El teletrabajo garantiza la continuidad operativa, es decir, en un mundo tan hiperconectado y cuya dependencia económica depende de las actividades que realizamos día a día. Somos economistas vivenciales porque a diario tenemos que aportar a la economía. Había que garantizar la continuidad operativa, sobre todo en un sector tan sensible como el sector de la educación, un sector sumamente sensible para los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la ONU hasta el 2030. Y esta situación marca una disrupción, entonces, un cambio de paradigma en el mundo de las relaciones laborales. Esa sería una primera idea. El teletrabajo no es nuevo, ya veníamos experimentándolo en algunos países más que otros, dependiendo, por supuesto, del nivel de desarrollo de los países. Hay países como Europa que desde la década del 70 hay cierto nivel de teletrabajo, incluso de antes de la erupción del Internet, a través de correos postales. Es lo mismo que la educación a distancia, ¿no? Inicia con este tipo de modalidades ajustada a la tecnología disponible. Y con significativa diferencia según países, sectores y actividad, como he señalado. Intentos incipientes de regulación normativa a distintos niveles. No había como una, digamos, una coherencia o una congruencia entre los niveles. En algunos casos, a nivel internacional, era más marcada, como vamos a señalar uno de los ejemplos que señaló la profesora, a nivel nacional y a nivel local, dependiendo de los países y en el ámbito, sobre todo en el ámbito privado, ya venía más o menos regulándose, pero era algo muy incipiente. No teníamos una necesidad tan grande como la tenemos en el día de hoy. Pero en la mayoría de los casos, más como una medida de conciliación de la vida laboral y la vida familiar, que como una modalidad de trabajo con entidad propia. Lo que sucede es que los psicosociólogos, ¿no? Los psicólogos enfocados más a la psicología social, ya venían advirtiendo en los empleados, en los colaboradores, habría que conciliarse la vida social, la vida familiar con la vida laboral. Entonces, es en ese contexto que funciona no un contexto como la que he tenido el día de hoy y que se proyectara incluso con una modalidad de trabajo que viene en cierta forma a darse o complementar la modalidad presencial. En su comienzo se hablaba de oficina en el hogar, ya que el hecho de poder tener tecnologías como computadoras e internet, sobre todo con la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la década del 90, esto abrió la oportunidad de trabajar fuera de la empresa. Decimos oficina en el hogar, pero tal y como se habla la profesora, vamos a ver que también ocurrían en otros lugares, ¿no? Luego se pasó al concepto de oficina móvil, ya que los teléfonos celulares y laptops y tabletas permitieron que el teletrabajo
no tenga que ser exclusivamente desde el hogar. Y la última etapa de esta evolución es la oficina virtual, que expande el concepto anterior con la aparición de los teléfonos inteligentes, los smartphones, y la capacidad de tener información en la nube, ¿no? Que es la tecnología que estamos utilizando con más intensidad ahora. El concepto, el trabajo realizado a distancia, utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para producir bienes y servicios por cuenta propia o ajena y vender productos y servicios al mundo. Eso es un concepto, el concepto más genérico de teletrabajo. El teletrabajo tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, como se ha señalado. Una ventaja del teletrabajo es el ahorro en tiempo de desplazamiento hasta el lugar de trabajo, la flexibilidad horaria y la consecuente posibilidad de conciliación entre la vida personal, la familiar y laboral. Esto ahora vamos a ver dentro de las desventajas que cuesta mucho, porque luego hemos visto una realidad muy propia de los países subdesarrollados, que es que no vivimos todos con cierto nivel de comodidades como para tener esta conciliación entre la vida personal, la vida familiar, la vida laboral por tanto tiempo. Y luego también que tenemos hijos, entonces también requiere una atención especial y se tiende a solapar entonces el trabajo con el trabajo profesional, con el trabajo doméstico. Y la eliminación de elementos distractores que interrumpen la realización de las tareas con la consecuente pérdida de productividad. Esa puede ser otra de las ventajas. Desventajas. Todo tiene su cara y su cruz, ¿no? La doble cara de la moneda. Bueno, la falta de organización y establecimiento de prioridades y rutinas. Esto llegó muy repentinamente. Por ende también, nosotros mismos como profesores hemos sido objeto de aumento en los niveles de ansiedad laboral, es decir, también hemos sido, si se quiere, afectados en términos psicológicos por la pandemia, sumado ya a afectaciones psicológicas que teníamos por los ambientes de estrés y la misma inflación y las problemáticas económicas, ¿no? Falta de establecimiento de horarios que delimitan la jornada laboral, lo que provoca un aumento de realización de horas extras a causa de una extensión de la jornada laboral, incluso durante horario nocturno y fines de semana. A todos nos ha pasado. Cuando termine esta cosa, en efecto, tengo que trabajar. Hoy domingo voy a trabajar en unas clases que tengo. Es decir, ya a veces no distingo entre sábado, domingo, lunes. Cuestión que antes era como un poco más clara. Interrupciones de trabajo a causa de distractores, tales como la televisión, otros dispositivos electrónicos, realización de tareas domésticas, alimentos permanentemente al alcance de la mano, etc. Es decir, y esto de alimentos es muy importante porque, para matizarlo un poco, la ansiedad también genera hambre. Y entonces nos descuidamos hasta con la dieta y nos descuidamos hasta con la salud. También nos descuidamos con la salud y eso genera mucha más vulnerabilidad incluso hasta para el mismo virus, ¿no? Que el virus nos encuentre con un sistema inmunológico y con un desorden alimenticio y un síndrome metabólico, eso genera, aumenta las tasas de mortalidad. Pero es producto de la misma ansiedad que genera el teletrabajo. La dificultad para conciliar el trabajo como la responsabilidad familiar y de cuidado de personas a cargo. Si no es lo mismo uno desplazarse al lugar de trabajo, concentrarse 4 horas, dejar los problemas de la casa medio en la casa, concentrarse unas horas, 4, 8 horas en el trabajo, que uno tener que estar constantemente atendiendo a los quehaceres. Y es el ambiente y pérdida de contacto con los compañeros de trabajo. El ser humano es un ser biopsicosocial y la pandemia nos ha afectado en las 3 dimensiones. En la dimensión biológica nos ha afectado grandemente, los números hablan por sí mismos. En la dimensión psicológica también nos ha afectado y en la dimensión social, ¿no? Nosotros somos seres gregarios, nos gusta relacionarnos en cierta forma con otros seres humanos, con otros compañeros. Eso incluso genera hormonas de placer, ¿no? Genera endorfinas, tener esa posibilidad, disminuye el estrés, disminuye la ansiedad, podemos desahogarnos con un compañero en algún problema, puede apoyarnos más directamente y eso también ha ido mermando por las mismas condiciones del teletrabajo. Entonces, algo donde quiero remarcar es en que también nos encontró la pandemia con una carencia
de normativas en cuanto al teletrabajo, y eso nos dejó mucho más vulnerables. De por sí, la precariedad laboral en estos países en desarrollo es bastante notoria. En efecto, la ADP ha sido un gremio muy combativo para mejorar las condiciones de vida de sus miembros, ¿no? Precisamente por eso, por esa precariedad laboral. Pero esto aumenta mucho la vulnerabilidad en el trabajador cuando se impone la medida a razón de la pandemia, pero tampoco tenemos normativas tan claras que nos protejan en cierta forma o que regularicen la relación laboral entre el empleador y el trabajador. Sumado mucho más a que los discentes, los estudiantes también se encuentran en una condición de vulnerabilidad también. No tienen acceso a Internet o el acceso a Internet es muy limitado. También están afectados psicológicamente por la pandemia, con lo cual el proceso de enseñanza-aprendizaje entra en unas complejidades aún mayores de las que ya había con la presencialidad. Entonces, dentro de esta normativa, me parece que se citó, pero igual lo hago, a nivel internacional tenemos la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, reguló en el 96 el convenio OIT número 177 y en la recomendación número 184 el trabajo a domicilio. Fíjense que no estamos hablando ya tanto de teletrabajo como algo tan establecido, sino regula el trabajo a domicilio. Se produce cuando se realiza la actividad laboral en el domicilio de la persona trabajadora o en otro local que ésta escoge, distinto de los locales de trabajo de la empresa. ¿A cambio de qué? De una remuneración y con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones de la misma. Es decir, la OIT empieza regulándolo esto, luego digamos que tenemos eso como marco normativo a nivel internacional. Luego quisiera citar algunos casos interesantes. Por ejemplo, el caso de España lo regula a partir del 2020, en medio de la pandemia, mediante el Real Decreto 8/2020, del 17 de marzo. Es decir, ya España inicia, y esto es bueno retenerlo, porque una de las conclusiones que tengo, la pandemia inicia aproximadamente el 11 de marzo, declarado por la OMS. Ya España el 17 de marzo tiene una regulación para el tema del teletrabajo, es decir, apenas cumpliendo una semana después de la pandemia, en la cual establece, y lo menciono porque pudiera ser interesante para la regulación nuestra, que el teletrabajo será voluntario y reversible, es decir, puede revertirse, tanto para el trabajador como para la empresa. La falta de adaptación a esta modalidad de prestación de servicios no será causa de despido objetivo. La obligación empresarial de los trabajadores a distancia, es decir, se está obligado a compensar esos gastos adicionales del trabajador a distancia. Esta parte la retengo, que me parece que se mencionó, porque si ya teníamos un ambiente laboral de por sí precario, al añadírsele estos gastos para poder, digamos, tener un modus operandi en el teletrabajo, nos hace mucho más vulnerables aún. Y si a eso usted le suma que hemos tenido una inflación que ha aumentado en unos 7 u 8 meses, mucho más de lo que se tenía proyectado, producto de la pandemia. Aquí la inflación siempre se proyecta de 4 más o menos 1, y hemos estado hasta un 7%. Imagínense cómo también nos hace mucho más vulnerables en ese sentido. Sí, la inflación nos afecta a la canasta básica, pero además de eso, tenemos que disminuir nuestro poder adquisitivo de esa canasta básica para dirigirlo a poder adquirir bienes y servicios como Internet que nos garanticen poder teletrabajar. Se refuerza el derecho a la desconexión digital. A eso me refería cuando uno está trabajando todo el tiempo. También ya hay tribunales en Europa que tienen jurisprudencia sobre el derecho a la desconexión digital. Es decir, el empleador no me tiene que estar llamando todo momento, ni me puede estar requiriendo todo momento. Las condiciones de teletrabajo deberán constar por escrito para que todo esté mucho más claro. Facilitar los medios, herramientas y equipos al trabajador para realizar sus funciones. Es una canasta básica de TICs, ¿no? Estos son los medios
que te permitirá realizar tu función y por ende tú no vas a tener que gastar más allá de tu salario, ¿no? Se garantiza el derecho a la flexibilización del horario y se debe continuar registrando la jornada de manera adecuada y fiable. ¿Qué resulta? Que en América Latina, y tuvimos, por supuesto, el caso de República Dominicana, no hemos tenido vocación a regularizar el teletrabajo, o por lo menos regularizarlo de manera especializada. Colombia ha sido el único país que lo regularizó mediante la ley 1221 del 2008. Y pudiera mencionar el caso de Colombia porque, por supuesto, una de las conclusiones a la que he llegado es que como gremio se requiere de información inteligente. La ADP necesita información inteligente y la corriente magisterial Juan Pablo Duarte necesita datos para poder, por eso lo he felicitado por la iniciativa de la actividad, necesita datos, necesita informaciones para poder, digamos, encabezar con éxito esta batalla de ideas que se va a generar en torno al teletrabajo y posicionar su criterio a los tomadores de decisiones, porque esto aquí se va a regularizar también. El primer país de América Latina es Colombia, como he dicho, mediante la ley 1221 del 2008, y se generó un marco legal con esta ley, el cual promueve un trato igualitario. Me parece que la profesora se refería a esta parte entre trabajadores y teletrabajadores, en cuanto a garantías y derechos laborales, sociales y prestacionales. El 30 de septiembre del 2011 se presentó el proyecto de decreto reglamentario a la ley 1221 del 2008. Estamos hablando de que Colombia queda en solitario como el primer país, pero lo hace no en el contexto de la pandemia. Colombia piensa en este tema desde el año 2008 y su reglamento de aplicación de esa ley lo realiza y lo pone en vigencia a partir del año 2011, es decir, prácticamente una década antes de la pandemia, con lo cual sería interesante revisar esa experiencia. Además de eso, vemos que promueve un trato igualitario, ¿no? y garantiza los derechos laborales, sociales y prestacionales. Esto es muy importante porque de por sí, incluso la ADP ha tenido conquistas en estos años, ¿no? Importantes. Y es importante que como gremio sepamos que los derechos laborales, los derechos sociales y los derechos prestacionales son derechos de naturaleza progresiva, no regresiva, por lo cual cuando nos vayan a regularizar el teletrabajo para el sector educativo, tenemos que estar muy atentos de que la regularización no haga que sea que nuestros derechos vayan hacia atrás, que involucionen, sino todo lo contrario. Garantizar lo que se ha obtenido hasta el momento y, si se puede y si se quiere en la medida de lo posible también, aumentar o garantizar aún más los derechos en el contexto del teletrabajo. En esto hay jurisprudencia constante de los tribunales constitucionales, ahí ustedes tienen toda la de ganar. Si usted detecta que el marco legal nos va a hacer peores en términos laborales, en las condiciones laborales, pues entonces hay bastante jurisprudencia de que los derechos fundamentales son de naturaleza progresiva, no regresiva. No he entendido eso y por eso la ley también lo ha incluido. Y digo la ley porque una vez se tenga la ley, de la ley va a depender todo lo demás, los reglamentos de aplicación, las ordenanzas departamentales, etcétera. Entonces yo considero que el gremio tiene que entrar al debate cuando se esté discutiendo la ley. No esperar que la ley esté para entrar en el debate con el ministerio, ¿no? Porque de por sí el ministerio mismo va a quedar sujeto a través de la ley en cuanto a las normativas internas que evacúen. En República Dominicana, ¿qué hemos tenido? El teletrabajo fue reconocido como una modalidad de prestación de servicios mediante el decreto 363-2016. ¿Pero por qué? Porque establece ese decreto el reglamento de aplicación de la ley 513 sobre discapacidad. Es decir, el teletrabajo no se vio como una realidad tan extensa y tan impactante, sino que se realizó para abrir la posibilidad de que personas con ciertos niveles de discapacidad pudieran
incluirse en el mercado laboral teletrabajando, ¿no? Ese es el primer impacto que tiene la normativa nuestra. Existen varios proyectos en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley de promoción y difusión del teletrabajo tiene más de 10 años en espera de conocerse. Mientras en Colombia lo aprobaron hace más de 10 años, aquí tenemos más de 10 años en la Cámara de Diputados y en el Senado en espera de si se conoce. Es decir, no ha sido una prioridad realmente para los tomadores de decisiones el tema del teletrabajo. Incluso hay uno del 4 de junio del 2020 del diputado Julio Encarnación, según estuve viendo algunas informaciones. En el Senado está el proyecto de ley sobre el trabajo a distancia, teletrabajo, del 29 de enero del 2020, hace ya un año, de los senadores Adrián Sánchez. Fíjense que incluso en ambas cámaras hay proyectos diferentes, es decir, no sé si todavía no se ha creado una comisión bicameral para fusionar los proyectos y estudiarlo y poder agilizarlo. Si no tenemos esos proyectos, sería interesante que también como gremio se hagan esos proyectos para ver cómo pudiera afectarles a la clase magisterial. Por otro lado, tenemos la resolución 07-2020 que se ha mencionado, del Ministerio de Trabajo. Esa resolución más o menos más impactado, pero lo que es eso, es una resolución dentro de la facultad resolutiva del Ministerio de Trabajo. E instruyó a todos los empleadores que sus establecimientos califiquen para permanecer abiertos al público, flexibilizar su jornada de trabajo y en la medida de lo posible implementar el trabajo a distancia. También tenemos la resolución 5-2020 del 19 de mayo de 2020 que fue aprobada la guía para el teletrabajo del Poder Judicial. El Poder Judicial ha tenido su propia guía, que no obstante ha sido también bastante controversial. Recientemente hemos tenido la resolución número 130-2020 del 7 de agosto de 2020 del Ministerio de Administración Pública, donde estableció las condiciones mínimas que deben regir las relaciones laborales que se desarrollan mediante la modalidad de teletrabajo. No puede hacer más que establecer condiciones mínimas, porque no es una ley por sí. Y algo importante, que incluso tiene que ver con lo que le decía anteriormente, aún sea una resolución que tiene las condiciones mínimas, la ley que vayamos a aprobar no puede tampoco ser regresiva, porque la misma resolución establece que el teletrabajo afectará las condiciones de la relación de servicio, del servicio público, quien mantiene los mismos derechos, beneficios y obligaciones de aquellas personas que desarrollan sus funciones en las instalaciones físicas. Es decir, a eso el gremio tiene que estar también bien atenta con la discusión en cuanto a la ley. También la resolución dispuso que los teletrabajadores tienen el deber de mantenerse localizables durante la jornada laboral, participar en las actividades a las cuales fueran convocados por medios digitales e informar de forma inmediata de cualquier percance que impida el desarrollo de sus funciones. Pero todavía estamos en la parte normativa, ¿no? Vamos a ver un poquito la parte también empírica del tema del teletrabajo. ¿Qué desafío presenta el teletrabajo en la Republicana? Especialistas señalan que tenemos el desafío de actualizar la legislación laboral en el país, que tenemos del año 1992, el Código de Trabajo, actualizarla. ¿Y cuáles limitantes se ven vinculadas al trabajo? Bueno, el mismo órgano rector en cuanto a la capacidad que tenemos de digitalización en el país, el Indotel, ha señalado que la principal limitante que tienen los empleados para hacer el trabajo de su casa están el precio del servicio, desconocimiento del uso de herramientas de Internet, dispositivos para conectarse a sus labores, etcétera. Es decir, el mismo órgano rector, el mismo órgano de gobierno dentro del Estado, reconoce que hay serias limitantes. Entonces, la CEPAL, el año pasado, hizo un estudio sobre conectividad en América Latina, del cual tengo algunos datos ya casi para terminar. La cifra de la entidad de la CEPAL contempla la probabilidad para hacer teletrabajo de 13 países y un estimado de la región. En el caso de Guatemala, la cifra es 14%, al igual que Honduras, Bolivia 15%, Ecuador 16%, México 17%, Belice 18% de posibilidad de realizar el teletrabajo, El Salvador 18%, Guyana 19%, República Dominicana 22%, Panamá 24%, Chile 25%. Es decir, si ustedes se fijan, nosotros estamos por encima de un cuarto de la totalidad de trabajadores con la posibilidad de realizar el teletrabajo, aunque estamos en la media en América Latina. Naturalmente, que este 22% no ha sido necesariamente
no se le puede imputar ni siquiera el 22% a un esfuerzo desplegado a nivel del Estado, un esfuerzo intensivo, sino que hay que reconocer que la clase trabajadora dominicana se ha sacrificado bastante en este año de pandemia y hemos logrado por lo menos ese 22%, que se diferencia dependiendo del sector, ¿no? Porque no todos los sectores pueden teletrabajar. Por ejemplo, la agricultura, la ganadería y la pesca, menos de un 1%. Tiene probabilidad de teletrabajar si fuera a hacer algo. Apenas pudieran hacer algunas que otras reuniones, recuperativas, etcétera. El alojamiento y la comida, un 4%. No vas a servir la comida, bueno, puede ser que utilices delivery, etcétera, pero aún así es muy bajo. La construcción, 4%. Para construir hay que estar presente. Es decir, puedes avanzar negociaciones por el teletrabajo, pero no construir. Igual que la industria manufacturera, un 8%, la minería, un 12%. Los sectores que más pueden adaptarse al teletrabajo, en las finanzas, por supuesto, una probabilidad de un 80%, bienes raíces, 60%, porque es cuestión de mercado, ¿no? Los medios de comunicación, 53%, educación está en un 62%, ¿no? Conforme a la encuesta. La CEPAL señala que uno de los principales problemas que tiene América Latina para migrar al teletrabajo es el porcentaje de trabajadores informales. Ese es otro aspecto también. Es decir, por ejemplo, aquí la mitad del mercado laboral prácticamente es trabajadores informales. Y no freelance, porque freelance es un trabajador que, bueno, trabaja por cuenta propia e incluso aprovecha esta tecnología disruptiva para potencializar su negocio. Pero nos referimos a trabajadores informales, como la mayoría que hay en República Dominicana, que son trabajadores que lo hacen en unas condiciones bastante precarias y cuyos productos o servicios muchas veces son difíciles de teletrabajar. Además de las facilidades que tienen los sectores con mayor ocupación, señala. La CEPAL plantea la creación de una canasta básica de las TICs para la población. Yo creo que esto es fundamental y que además funciona en el caso del sector educativo. Es decir, es una canasta básica de qué necesitamos de tecnología de la información y la comunicación con profesores para poder desempeñar nuestra labor, tomando en cuenta los problemas de conectividad que hay en el país, que no son los mejores. En su análisis, la CEPAL plantea varias soluciones a la brecha digital de los países de la región. Entre estas está crear una canasta básica con herramientas de tecnología de la información y la comunicación para entregarla a los hogares sin conexión de cada país. Y la entidad propone que la canasta cuente con un computador, un celular inteligente, una tableta y acceso a internet funcional. Se estima que los países tendrán un costo anual de no más de un 1% del PIB para poder desarrollar esta iniciativa. No más de un 1%. Esto no es algo que tenga un costo en cuanto al beneficio, el costo no es desproporcionado para el Estado. En cuanto a ese mismo estudio de conectividad de América Latina, uno de los mejores países que salió bien posicionado fue Uruguay. Mencionamos lo negativo, vamos a mencionar lo positivo. Uruguay se planificó, no para la pandemia nadie la podía prever, pero Uruguay es un país que justamente garantizó esa canasta básica desde hace unos años, más o menos desde hace una década. Ustedes recordarán en el sector educativo, incluso, que los que vinieron a entrenamientos con el programa de República Digital fueron unos uruguayos que estuvieron en el plan, que fueron contratados, obviamente, y que guardan relación con Microsoft, y que estuvieron en el plan Ceibal, se llamó así el plan de Uruguay, en el cual se le dotó a la mayor parte de la población de una conectividad con calidad y de dispositivos inteligentes y computadoras para esos fines, con lo cual Uruguay queda bien parada cuando llega la pandemia. Es decir, primero tiene una regulación que el profesorado ya conocía, y lo que hacen es el tránsito por completo a la habilidad, porque además los profesores y los estudiantes tenían sus dispositivos desde hace años, ¿no? El otro gran problema es la falta de conectividad. El mismo director de Indotel ha considerado que el 67% de la población tiene conectividad de cierta calidad. Hay que mirar esos números con cuidado porque también es un actor interesado, ¿no? Puede ponerlo un poco más.
Yo creo que pudiera incluso estar menos de un 67%, pero fíjense que dice conexión con cierta calidad. El gran problema que se genera en este tipo de actividad es que cuando no tenemos buena calidad de la conexión, se cae. Entonces, yo por lo menos dando clases en la universidad, clases que he tenido que suspenderla, porque no hemos podido conectarnos bien. Ahorita, hace poco, cuando iba a entrar, el profesor Juan lo sabe, tuve que entrar, tuve que reiniciar, entrar desde el teléfono, luego de la computadora. Esos son los gajes del oficio en el teletrabajo que debemos esperar. Y los resultados de estudios realizados por la Oficina Nacional de Estadística, con los cuales estoy dando datos oficiales, muestra que solo un 33.9% de personas con instrucción universitaria posee una computadora. Instrumento indispensable, estos datos es de 1 o 2 años atrás. Instrumento indispensable para acceder a las aulas virtuales. Así nos encontró la pandemia. Menos un 35% de los universitarios tienen acceso a una computadora. Y ese dato se reduce aún más cuando pasas al nivel secundario y al nivel cuando se trata de personas que entran a nivel secundario. Con lo cual, el principal público de ustedes, los maestros, es decir, el principal usuario, el principal beneficiario de la labor de ustedes, también se encuentra en unas condiciones de vulnerabilidad extendidas, que esto pudiera lesionar aún más en dado caso de que no tengamos no tan solo un marco normativo, no hacemos nada con tener leyes y tener normas. Si usted quiere saber la prioridad de un Estado, la prioridad de un gobierno, puede ver el marco institucional, pero también hay que ver el presupuesto, a dónde se están dirigiendo los recursos. Porque en definitiva todo esto hay que financiarlo para mejorarlo. ¿Y cuál es el peligro? Que de por sí en los rankings internacionales en educación, ustedes saben que hemos tenido dificultades por la misma precariedad laboral y la precariedad, las precariedades propias de nuestro país, pero si tampoco garantizamos a los alumnos que puedan tener un proceso de enseñanza-aprendizaje con los mínimos requerimientos de calidad en entornos virtuales, pues aún más pudiéramos lesionar esa calidad educativa de nuestro país. Por último, exhortarles a que esa negociación colectiva que se refería a la profesora, que en algún momento tendrá que realizarse, es bueno que lo hagan con información inteligente. Es bueno que como gremio, usted sabe que los gobiernos, los incumbentes, tienen acceso a múltiples informaciones. Fíjense que le he dado informaciones incluso oficiales, que en cierta forma brindan evidencias empíricas al gremio para poder sostener su lucha por una educación de calidad en condiciones óptimas, ¿no? Esos son datos oficiales, ¿no? Nadie lo puede negar, porque son datos del mismo Estado dominicano. Pero hacerlo con información inteligente es conocer las normativas que ya hemos tenido en América Latina, las experiencias que se han tenido en España, en Colombia, en algunos países de América Latina con condiciones similares a la nuestra, que ya por lo menos a nivel del marco normativo han ido avanzando, para que el gremio pueda hacer propuestas alcanzables, pero propuestas también que garanticen sus derechos laborales y puedan continuar posicionando el tema en la agenda pública. Porque si no lo posicionan en la agenda pública, si no se posiciona este tema, pues bueno, lo más fácil, para no comprometerse mucho de cualquier incumbente oficial o de cualquier gobierno, es quedarse de brazos cruzados. Eso, no hacer nada no te genera mayores inconvenientes que lo que hay. Pero es un tema que hay que posicionarlo, es un tema que hay que trabajarlo con este tipo de informaciones inteligentes, con evidencia empírica, y es un tema en el cual considero que la corriente magisterial de Juan Pablo Duarte tiene mucho que aportarle al país. Muchísimas gracias. No escucho nada, no sé si está en mudo el compañero. Muy bien. Ahora sí. Ahora vamos a pasar al intercambio, ¿verdad? Porque solamente no es escuchar a los expositores, un foro.
porque necesita también las opiniones de los participantes, las preguntas, y vamos a pasar a esta parte. Nuestro monitor nos va a ayudar en eso, ¿verdad? Sí, sí. Pueden hacerla levantando la mano, o, Tanto el público presente como lo que está. sí, tanto los que están acá como los que están conectados. No hay preguntas ahora. No. No hay preguntas. Los que están aquí presentes desean hacer alguna intervención, alguna pregunta. Yo creo que este foro es muy importante y tendremos nosotros como corriente también que planificar otros, porque cuando estaba viendo a Eudoria y a Angel, yo estaba pensando, pero dice que hay una flexibilidad y esa flexibilidad hay que ponerla como en entredicho, flexibilidad, pero ¿cómo? Porque habrá también que, ¿cómo diría? Pensar en los impactos que tiene este sistema de trabajo en la familia. Por ejemplo, una ama de casa que esté trabajando desde la casa con un niño de 4 o 5 años, que ese niño vaya a preguntarle algo a esa madre en medio del trabajo, y la madre no puede atender, ¿qué impacto va a tener eso en la familia? Y hay gente también, personas, como no está regularizado de un todo aquí, que no puede guardar, por ejemplo, habrá madres, padres que tendrán algo pendiente y se levantarán a las 2 de la mañana o pasarán trabajando hasta las 2 de la mañana. O se recordarán que tienen algo pendiente, entonces se levanten a las 3, a las 4 de la mañana a terminar ese pendiente que tienen. ¿Qué impacto tiene eso en la familia, en el hogar? Tendremos que hacer otro foro, creo yo, académico, no sé, con especialistas en la salud, para que nos digan a nosotros el impacto. Porque, bueno, no sé si Eudoria o Angel. Tenemos personas con la manita levantada. A Carlos Michel. Dígale que le estamos abriendo. Carlos Michel. Le estamos abriendo. Ok. Sí, sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Interesante ponderar el foro. Pero mi pregunta va bien dirigida, porque es un foro que, si bien es cierto que se hizo una invitación abierta, poco han participado. Interesante. ¿Cómo hacer llegar esa información al Magisterio Nacional sin que se vea? Porque hay una predisposición de la gran mayoría de maestros a no retornar a las aulas, a pesar de todas las desventajas que se han expuesto aquí. Entonces, ¿cómo hacer que llegue al Magisterio Nacional por parte de nuestra corriente sin que se vea que somos un aliado al patrón? Gracias. Juan Mota también. Hola a todos. Exacto. Juan Mota, adelante, a Juan Mota. Buenos días. Buenos días. Felicitarle por la interesante iniciativa. Mi pregunta va relacionado a, ¿creen ustedes que deberían quedar en cada distrito educativo, cada regional, sesiones en todos los niveles en la educación a distancia? Lo digo porque, por ejemplo, en mi experiencia, en el lugar donde laboro, hay estudiantes que ahora en la educación a distancia pudieron integrarse porque son personas con discapacidad, con problemas de movilidad para ir al centro, y que si le quitamos la educación a distancia, entonces perderían la posibilidad de seguirse educando. ¿Creen ustedes que es posible que quede sesiones de educación a distancia permanente en el sistema educativo dominicano? Gracias. Hay otra persona, pero no tiene nombre este. El D20A217. Le estamos abriendo el micrófono. Vale.
es esta persona? D20A 21. Sí, exacto. No tiene nombre, pero tiene la mano. Le estamos abriendo el micrófono. Dígale que puede. Puede intervenir. Ya está abierto el micrófono. Y el nombre. No tiene nombre. Tiene D20A 23. Exacto. Esa, Bueno, pueden ir respondiendo, entonces, ya cuando él decida hablar, exacto. Sí, buenos días para todos. Ven para aquí, ven para que te vean. Bueno. Presente. Bien, buenos días. Buenos días, mi nombre es Héctor Emanuel Novas Corrián, desde el municipio de Boca Chica. Mi pregunta o inquietud viene dirigida fundamentalmente hacia las pretensiones que tienen las autoridades de volver progresivamente a la semipresencialidad en algunos distritos, algunas demarcaciones. Y al ser voluntaria, ¿verdad? Eso implicaría que el docente compartiría. Bueno, pongo de este lado. Bien. Mi pregunta o inquietud va dirigida fundamentalmente a las pretensiones que tiene el Ministerio de Educación de reiniciar la docencia, ya sea presencial, en algunos centros de demarcación. Ellos tienen ciertas informaciones que le dicen que le avala eso. Perfecto, digamos que tengamos todas las condiciones para volver a la presencialidad. Como es voluntaria, ¿qué impacto tendría en el docente ir a la presencialidad y al mismo tiempo permanecer con otro grupo en la semipresencialidad? Porque no es lo mismo, o usted está solamente en la presencialidad, el seguimiento que usted le da, ese grupo que asiste, si es la total, está perfecto, usted le da el seguimiento correctamente. Pero cuando usted tiene un grupo presencial y lo mismo que está haciendo con ese grupo presencial en un horario específico, lo tiene que repetir también en la virtualidad, no sé si eso sería más trabajo para el docente y si tendría un impacto negativo, me parece que sí. Entonces, esa es mi inquietud, quisiera que los expertos me den respuesta. No hay más. Ya no hay más preguntas. No hay más responder, entonces. Bueno, la pregunta, entonces, me imagino que Gloria va a iniciar y luego puede. Bueno, sobre la atención de la familia, la cuestión del impacto que tiene el teletrabajo en la familia es que a la vez que se puede convertir en un elemento de tensión en la familia, también se convierte en un elemento de carga para el trabajador o la teletrabajadora. Y ciertamente eso depende de la jornada. Si la jornada es larga, el trabajo es más estresante. Imagínense una mujer que está trabajando en su casa, en la computadora, y el griterío de los niños ahí en el pasillo o en la cocina. O que llegue el marido con un reclamo muy cosa. Puede ser lo contrario, la mujer le llega al marido con un reclamo mientras está trabajando. Imagínense la desconexión y la tensión que eso puede generar en términos del trabajo y el rendimiento mismo. El asunto es que si no se regula con una política de cuidado que debe ir desde el Estado y la seguridad social, eso también se vuelve un serio problema. El teletrabajo, en el magisterio el teletrabajo tiene dos elementos. Uno es el teletrabajo que hace el educador o educadora, y otra es el trabajo educativo, formativo, que hay también que cae también dentro de lo que es el tratamiento a los grupos que se están formando virtualmente.
Entonces, el impacto del teletrabajo en el magisterio es doble porque el profesor o profesora es cuidadora a la vez que es educadora. No olvidemos los tiempos que yo estaba en la escuela pública y ustedes también, muchos de ustedes recordarán que la maestra y el maestro desde arreglarnos las uñas o el peinado que íbamos a la escuela estaban pendientes. Cuando un profesor o profesora tiene un grupo de niños y niñas bajo su orden, está cuidándoles también, ya sea en el aula presencial, pero ya sea también a distancia, porque tiene que cuidar que la tecnología no dañe la formación también de ese niño o niña. Esas son parte de las prioridades que hay que tener. Y desde luego, cuando hablamos del trabajo virtual, así en grupo, como estaba preguntando el compañero, cuando se trata de un trabajo en grupo, lógicamente la relación entre grupos, entre el trabajo virtual debe ser una relación de alternar, de interactuar. Pero si se está hablando de trabajo, la gente está concentrada en el trabajo, no está interactuando. Y ya saben que interactuar en el marco del trabajo, si no es para tratar un mismo tema del trabajo, ya sabemos lo que eso también implicaría en términos de las condiciones laborales y del trato que deben dar. Yo también quería abordar aquí algunas cosas, porque hablamos del teletrabajo y sus problemas, los problemas que también nos confrontan lo laboral, pero en el pacto, la política también del Estado y del desenvolvimiento social, el teletrabajo tiene sus impactos. Por ejemplo, medioambiental. ¿En qué contribuye el teletrabajo con el medio ambiente? Bueno, si digamos que de los casi 5 millones que pudieron haber en el 2019, por ahí de trabajadores y trabajadoras, la mitad lo hacen por teletrabajo. Estamos sacando 2 millones y pico de trabajadores de la circulación diaria a la hora de trabajo, de acceso al trabajo, o a la hora de salir, lo que implica que hay una reducción de asientos y de demanda de asientos en la circulación de vehículos, más vehículos parados, y entonces ahí hay un ahorro, menos consumo de combustible y menos consumo de todos esos accesorios de los vehículos que se desgastan con el transporte. Entonces ahí eso puede contribuir con el medio ambiente. También puede contribuir con un poco de bajar la inseguridad ciudadana, porque al haber menos gente circulando, menos presiones, menos violencia, porque la inseguridad ciudadana no solo el atraco, aquí también está la situación de violencia diaria, donde hay un empujón, una molestia, alguien que agrede, porque andamos como locos. Eso puede también bajar un poco, no quiere decir que eso lo va a eliminar, pero menos gente circulando en las horas de trabajo, a la entrada del trabajo, a la salida, eso baja un poco la tensión hacia afuera. También eso impacta de manera negativa en los negocios pequeños y informales, porque todos esos negocios que están alrededor de las empresas, donde los trabajadores se alimentan y beben en su refresco y esas cosas, entonces esos negocios no tienen esos clientes, no perdieron, entonces esos negocios se reducen. Y también puede la cuestión de consumo de alimentos entonces aumenta en el hogar. Mientras los negocios informales se reducen en el hogar, entonces aumenta el consumo de agua, alimentos, papel y todo esto, papel de baño, todo lo que es insumo del hogar, entonces hay un incremento en el hogar, incluyendo los materiales de higiene. Y también la salud. Señores, nosotros somos poco dedicados a hacer ejercicio, a caminar. Tengo una torrecita, pero no es de todo
asunto de que la mascarilla es femenina. A veces me sofoca. Entonces, ella me sofoca y escuchar a otro me resulta más difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la persona está mucho sentada, imagínese un año usted sentado frente a una computadora ahí, comiendo, picando y sin moverse, sin hacer ejercicio. Los diabéticos están en riesgo. Las personas tienden a engordar, las piernas tienden a calambrarse. Por eso la salud y la seguridad en el trabajo es muy importante que se aplique en estos casos. Y bueno, si siguiéramos buscando la cuestión de los impactos ya en términos sociales, eso seguro que la ciencia y los expertos irán sacando más cosas. Pero por ahora esos impactos se ven, unos son buenos, pero otros también son un poco problemáticos, sobre todo para la vida y la salud de la gente. Bueno, vamos, muchas gracias. Bueno, entonces, Angel también, no sé si tendrá que aportar a las preguntas que han hecho, y luego después Ramón Reyes, una mano levantada, o si quiere que esperar que Ramón Reyes hable. Una pregunta, ¿la hacemos primero? Sí, sí. Venga, Bueno, en el entendido de que los avances tecnológicos deben estar al servicio de la humanidad, entiendo yo que, dado que los trabajadores aún a cierta cantidad de años de distancia seguimos trabajando 8 horas de trabajo, y dado que el teletrabajo y el avance tecnológico ha contribuido a que una gran cantidad de trabajadores pierdan sus empleos, si no se entiende que llegó la hora de que los trabajadores demandemos la disminución de la hora laboral, si se quiere, a 4 o 6 horas. Angel ahora, Angel. esa pregunta. Sí. ¿Escuchan bien? Y luego después sí. Ok, un momentito. Un segundito para poner este volumen. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, sí. Sí, se escucha, Angel. Dígale que sí, que se escucha. Ok, perfecto. Bien, en cuanto a la primera parte de la... Bueno, es que la primera pregunta casi no la escuché. No sé si era sobre el impacto del teletrabajo en la familia. Sí es. Según escuché que respondió la maestra, bueno, es obvio, ¿no? El impacto del teletrabajo en la familia, porque justamente, a pesar de que el teletrabajo puede realizarse en otro contexto que no necesariamente es la casa, en el contexto de la pandemia, el eslogan es quédate en casa. Lo más seguro es quedarse en casa. Y en casa con la familia, des en cuenta que a lo mejor no muchos de nosotros tengamos este inconveniente, pero hay profesores y hay trabajadores que viven en condiciones prácticamente de hacinamiento, con pocos metros cuadrados de construcción en su casa, y eso genera aún más mucho más estrés y digamos poca capacidad de poder concentrarse y realizar un trabajo con las debidas condiciones ergonómicas para que sea efectivo. En cuanto a si quedarán sesiones de educación a distancia permanentemente, aquí lo que las normativas señalan, justamente para que no sean reguladas de manera regresiva los derechos, es que habría de ser voluntaria. Yo no sé en educación media y en educación básica, me imagino que sí, en todos los temas siempre hay alrededores. Tomen en cuenta que a lo mejor hay profesores que vean esto también como una oportunidad.
Es decir, no todo es necesariamente negativo, aunque sí es desafiante. Entonces, por ejemplo, lo digo por el caso de la Universidad Autónoma, donde yo doy clases y estoy teletrabajando, van a quedar sesiones que si uno quiere hacerlo de manera semipresencial o incluso virtual, lo podrá hacer así. Entonces, como es voluntario, sí que no podemos ser absolutistas, sí que sí, decir que sí a todo o no a todo. Yo creo que sí, que pudieran quedar algunas sesiones de trabajo a distancia, ¿no? Y creo que alguien incluso señaló que hay alumnos que han visto esto como una oportunidad para reintegrarse también. Y en ese contexto, los perdedores en cuanto al teletrabajo, digo perdedores en un lenguaje de políticas públicas. En las políticas públicas siempre hay ganadores y perdedores. Los que no se sientan satisfechos, pues optarán por la modalidad presencial o harán un tránsito hacia la modalidad virtual de manera paulatina. Habría que ver quiénes lo prefieren, ¿no? En cuanto a la vuelta a la presencialidad, que sabemos que es voluntaria, ¿qué impacto tendrían los centros si lo hace de manera híbrida? Yo creo que uno de los principales impactos es un tema del cual hemos hablado, que son los riesgos laborales. Los riesgos laborales no son tan solo desde el punto de vista físico. La salud mental también es importante en todo esto. Muchas veces la salud mental, como es intangible, no se le otorga la debida atención. Es decir, si esto va a generar más estrés, más ansiedad e incluso vulneraría el derecho a la desconexión digital, es obvio que tendría un impacto también en cuanto a los riesgos laborales por efectos del factor humano, por efectos de la salud mental de ese factor humano dentro de ese teletrabajo. De todas formas, yo no he revisado bien las propuestas aún del ministerio, porque estuve la mayor parte de esta semana conduciendo fuera de la ciudad, pero de todas formas tengo entendido que cualquier tipo de propuesta de estas tiene que sujetarse a la misma ley 107-13 sobre los derechos de las personas ante la administración pública y requieren de un procedimiento consultivo previo, con lo cual la misma administración está sujeta a consultar estos temas con su gremio de manera previa y a intentar en la mayor parte de lo posible conciliar cualquier tipo de normativa en ese sentido. No es una cuestión de voluntad tan solo política y de la administración, es una cuestión que tiene incluso implicaciones normativas si no se concilia esto con una de las partes interesadas más importantes, que son los profesores. Muchísimas gracias. Bueno, Eulogio me acaba de decir que tiene algo más, no tiene nada más. No sé si nuestro presidente, el profesor Juan Núñez, tiene algo que aportar, quiero decir. Bueno. Muy brevemente, creo que cabe reiterarle las gracias tanto a la compañera Eulogio Familia como al compañero Angel Villanueva, que nos parece que sus exposiciones han sido bastante completas, ambas exposiciones. Hay preguntas, como por ejemplo la que hizo el compañero Carlos Michel, de cómo vamos a hacerle llegar, ¿verdad?, a difundir esto de una manera mucho más amplia. Nosotros vamos a trabajar en esa dirección, ¿verdad? Aquí, profesor. Le estamos incluso solicitando a Angel, tanto a Angel como a Eulogia, que nos haga llegar su ponencia por escrito, de manera tal que nosotros, como tenemos un editorial prácticamente a la corriente magistral Juan Pablo Duarte, para reproducirla y hacerla llegar a la mayor cantidad de profesores y profesoras posible. Tal y como ellos han dicho, esto es un tema que apenas comienza su debate. La batalla de ideas, como planteó el compañero Engels,
tenemos que tenerla presente, tenemos que prepararnos para esta batalla de ideas sobre el tema del teletrabajo. Incluso estas exposiciones nos provocan a nosotros, nos emplazan, nos desafían a hurgar con mayor profundidad con relación a las problemáticas que enfrentan nuestros docentes en la República Dominicana, tanto a nivel de la educación preuniversitaria como la educación superior. Nos parece que han hecho importantes aportes la compañera y el compañero, y esto sencillamente es el inicio, es un punto de partida de la continuidad, de la profundización de estas discusiones, de estos debates sobre un tema tan central, tan clave en estas circunstancias por las que atraviesa la clase trabajadora en sentido general en nuestro país y en el planeta. Le reiteramos las gracias, compañero Bloge y compañero Enes. Muchísimas gracias. Igual que a todos los compañeros y compañeras que se han conectado, nos han invertido un tiempo precioso de su relación familiar, igual a los compañeros y las compañeras que se han desplazado hasta este local a acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias y feliz día para todos y todas.